Estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la semana número 22. El tema principal de esta semana es equilibrio térmico y temperatura. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de Física de segundo de bachillerato. Equilibrio térmico y temperatura. Todos experimentamos sensaciones de tener frío o calor. Estas sensaciones básicas para la supervivencia permiten definir a la temperatura de forma primaria. En efecto, si un cuerpo nos provoca sensación de calor, es que está a una temperatura baja con respecto a nosotros. Consideremos ahora que dos cuerpos simultáneamente nos provocan distintas sensaciones térmicas y que ponemos en contacto entre sí a través de una superficie de separación S. Al cabo de un tiempo prolongado podemos tener una de estas dos situaciones. La primera situación, los cuerpos nos siguen provocando distintas sensaciones térmicas cada uno, por lo que deducimos que su temperatura no ha cambiado. En este caso se dice que la superficie de separación S es adiabática. En la segunda situación, los dos cuerpos nos provocan la misma sensación térmica, por lo que deducimos que se encuentran a la misma temperatura. En este caso se dice que la superficie de separación S es diatérmana y que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Una superficie adiabática no permite el paso de energía térmica y una superficie diatérmana permite el intercambio de energía por medio del calor. El principio cero. El principio cero equivale a decir que los cuerpos A y B tienen la misma temperatura cuando, puestos en contacto de forma separada con un termómetro, el cuerpo C del principio cero, este indica el mismo valor en su escala. Según este principio, hay una magnitud escalar, llamada temperatura, tal que la igualdad de las temperaturas de sistemas termodinámicos es una condición necesaria suficiente para que dichos sistemas estén en equilibrio térmico. Medida de la temperatura. Cuando varía la temperatura, algunas propiedades físicas también se modifican. En el caso de la longitud de un alambre, la longitud de una columna de líquido, la resistencia eléctrica a un metal, entre otros ejemplos claros de variaciones de temperatura. Estas magnitudes, que varían con la temperatura, se denominan propiedades termométricas y sirven para medir la temperatura de forma objetiva. Para medir la temperatura se elige un cuerpo llamado termómetro con una determinada propiedad termométrica designada por la variable X. A continuación suponemos una relación lineal entre X y la temperatura T mayúscula, donde temperatura va a ser igual a A por X más B. Para hallar A y B se fijan n arbitrariamente los valores de la temperatura de dos estados reproducibles de alguna sustancia, distinta del termómetro. Estos estados se llaman puntos fijos. En la escala Celsius, la propiedad termométrica es la longitud de una columna de mercurio en un tubo de vidrio cerrado. Los puntos fijos elegidos del hielo a una atmósfera a la que se da una temperatura de 0 grados y la ebullición del agua también a una atmósfera a la que se asigna el valor de 100 grados centígrados. Para que, al medir la temperatura del cuerpo utilizando termómetros basados en diferentes propiedades termométricas, se obtengan los mismos valores de la temperatura, hay que utilizar un patrón llamado el termómetro de gas a volumen constante. Termómetro patrón. Este termómetro se basa en las propiedades de los gases a muy baja densidad. Para un volumen fijo de gas, su presión disminuye con la temperatura y al reducir la cantidad de gas, el valor de la presión es prácticamente independiente del gas utilizado, que se comporta como un gas ideal. En este termómetro, X es la presión P del gas y se fija arbitrariamente. B igual a 0. La escala de temperatura así obtenida es la escala absoluta o escala Kelvin o del gas ideal. Su unidad es el Kelvin, la letra K mayúscula. En esta escala la temperatura se designa por T y viene dada por T igual A por X. Para hallar A se toma el punto triple del agua, en el que coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso,
al que se asigna el valor de 273.16 Kelvin. Por lo tanto, se tiene la siguiente expresión. La temperatura va a ser igual a 273.16 multiplicado por la presión y partido o dividido para la presión del gas en contacto con agua en el punto triple, llamado también punto crítico. Resolviendo ejercicios en clase. Ejemplo 1. Se dispone de dos termómetros iguales, pero en uno de los termómetros existe la escala en grados Celsius y en otro la escala en grados Fahrenheit, como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál sería la correspondencia entre estas dos escalas de temperatura? Para esto primero tenemos que comprender el gráfico. Como se ve en la figura, los 0 grados centígrados corresponden a 32 grados Fahrenheit y 100 grados centígrados corresponden a 212 grados Fahrenheit. Es decir, una variación de 100 grados desde el cero equivale a una variación de 180 grados Fahrenheit. Para poder resolver esto, debemos pasar a una temperatura T Celsius a escala Fahrenheit. Para esto, primero la multiplicamos por el factor 180 sobre 100. Esto nos da la variación de grados Fahrenheit desde el cero de la escala Celsius. A continuación, le sumamos el valor en grados de 32 grados Fahrenheit equivalente al cero de la escala en Celsius, con lo que quedaría la siguiente fórmula. La temperatura en grados Celsius multiplicado por 180 y partido entre 100 más 32 va a ser igual a la temperatura en escala Fahrenheit. Escalas de temperaturas. Dentro de las escalas más conocidas tenemos las siguientes. Primero tenemos la escala Celsius, la cual se la puede encontrar mediante la siguiente fórmula. La temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y todo ese producto multiplicado por 5 y partido entre 9. También podemos encontrarla con la temperatura en grados Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin más 273 grados. También tenemos la escala Fahrenheit, representado con las siguientes fórmulas o expresiones. La temperatura grados Fahrenheit es igual a la temperatura en grados Celsius multiplicado por 9 y partido entre 5 sumado 32. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a la temperatura en Kelvin multiplicado por 9 y partido entre 5 menos 459 grados. Por último, tenemos la escala Kelvin. La temperatura Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius menos 273. La temperatura en Kelvin es igual a 90 grados Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 y partido entre 9 más 273, con lo que nos da que la temperatura en Kelvin es igual a 58 multiplicado por 5 partido entre 9 y sumado 273. Enhorabuena, esperando que el tema de equilibrio térmico y temperatura haya sido de su agrado. Les agradezco mucho, estimados y estimadas. Nos vemos en una próxima oportunidad en la semana número 23.